Muy buenas tardes, muchachos. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles una cordial bienvenida a esta nueva clase de tecnologías de la información, en donde vamos a terminar de ver la materia de ordenamiento de datos y donde vamos a comenzar a estudiar lo que son las referencias estructuradas de Excel. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Diferentes formas de ordenar rangos. ¿Se acuerdan? Habíamos visto ordenamientos basados en un criterio. Por ejemplo, ordenar por apellido, ordenar por sueldo, por número de hijos, por fecha de nacimiento. Habíamos aplicado también órdenes basados en listas. ¿Qué es lo que era eso de los órdenes basados en listas? Nosotros cuando dábamos clic con el botón derecho, poníamos ordenar, tenemos la opción de ir al orden personalizado. Listo. Entonces, cuando vamos al orden personalizado, si yo no quiero que esto sea de la A a la Z o de la Z a la A, nos vamos a lista personalizada y ustedes tienen la posibilidad de poder aplicar un ordenamiento basado en los elementos de esa lista. Un orden que, por supuesto, no tenga nada que ver con, con lo que aparezca en el diccionario, sino que puede ser algo, un Hola, orden profe. absolutamente arbitrario. Muy buenas tardes, muchachos. Y como les decía, me puedo crear cualquier lista. Puse, por ejemplo, acá verano, otoño, invierno, primavera. Fue una lista completamente arbitraria que se hizo, que tiene como propósito ordenar un rango en función de la estación del año. Pero en, en términos estrictamente cronológicos, porque como ustedes pueden apreciar, verano, otoño, invierno, primavera no siguen ningún orden lexicográfico. Lo mismo, podemos tener, por ejemplo, tallas de ropa, desde la XS hasta la XXL. No necesariamente está ordenado esto por abecedario, sino que está ordenado en función de la talla corporal. Y uno puede crear todas las listas que estime conveniente. Bueno, y lo último que nos va faltando es el orden jerárquico. Orden jerárquico significa que yo puedo ordenar en base a más de un criterio. ¿Ya? Recuerden ustedes que en las hojas anteriores habíamos ordenado siempre en base a una columna. Ordeno por fecha de nacimiento, ordeno por número de hijos, ordeno por apellido, ordeno por, por mes, pero siempre en base a un criterio. Pero hay veces en que uno puede necesitar ordenar en base a más de un criterio. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante el orden jerárquico. Bueno, primero, imagínense que tenemos, aquí no sé si ustedes lo ven con los gatos, pero lo vamos a arreglar rápidamente. Acá yo tengo una serie de fechas, de horas, duración, destino y empresa. Todos estos valores corresponden a llamadas telefónicas. Imagínense que tenemos una lista más o menos extensa de llamadas telefónicas. ¿Ya? La fecha en la que se hizo, en qué hora se cursó la llamada, cuánto fue la duración que tuvo, a qué número de destino y a qué empresa corresponde el teléfono. Yo quiero ordenar todo esto. Lo único que sabemos es que las fechas varían entre el 1 de abril y el 4 de abril del año 2015. Pero lo que necesitamos en este problema es que las fechas estén ordenadas desde la más antigua hasta la más reciente. Y además que internamente cada una de las fechas estén ordenadas por hora. Vale decir, como de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, por ejemplo. O sea, que yo tenga 1 de abril y que me muestre las horas de las llamadas ordenadas de menor a mayor
y que después pasemos al 2 de abril y que volvamos a mostrar las horas desde la más pequeña hasta la más grande. Después pasemos al 3 de abril, de la más chica a la más grande, y después al 4 de abril, desde la más chica a la más grande. O sea, que me haga un ordenamiento basado en dos criterios. Que primero ordene en base a la columna y que luego haga lo propio en base a las horas. No sé si me enredé un poco con esto, si se entendió bien la idea de lo que queremos conseguir. Sí se entendió, profe. Muy bien, Tomás. Entonces, manos a la obra. Cuando nosotros estábamos ordenando, ¿ya? En base a un criterio, ¿se acuerdan que les decía que uno tiene que seleccionar una sola celda, botón derecho y ya está? Cuando yo quiero hacer un orden jerárquico, o sea, un jerárquico significa en base a más de un criterio, ¿ya? De dos criterios para arriba. Entonces, cuando yo quiero hacer un orden de ese tipo, ustedes pueden pinchar en cualquier celda, en la que ustedes quieran, aunque no tenga nada que ver con los criterios. Pinchen en cualquier celda. Botón derecho, es la misma historia, miren. Venimos para acá, botón derecho, ordenar, orden personalizado. Repito, ustedes están dentro de su rango, dentro de su tabla, pinchan en cualquier lado, donde ustedes quieran. No se complique. ¿Ya? La cosa es que estén dentro de los límites del rango. Botón derecho, ponemos ordenar y de ahí colocamos orden personalizado. Ordenar, orden personalizado. Lo marcamos. Y ahora viene lo entretenido. Cuando ustedes le ponen orden personalizado, quiero que se den cuenta que Excel automáticamente les marcó todo el rango. Donde dice columna, ordenar por. Esto se llama orden jerárquico porque resulta que la jerarquía tiene que ver con el orden de las cosas. Vamos a decir, vamos a ordenar primero por fecha. Y cuando dice por fecha, fíjense que acá ustedes tienen a su disposición los títulos y columnas. Tenemos acá fecha. Ordenar según los valores de la celda, o sea, según las fechas, según los números, los textos que ustedes encuentren. El orden de más antiguo a más reciente, o sea, desde el 1 de abril hasta el 4 de abril. ¿Y qué pasa ahora? Si que después yo quiero que esto se ordene en base a la hora. Para incorporar la hora, apretamos acá arriba donde dice agregar nivel. ¿Ya? Lo repetimos. Voy a eliminar eso. Le pongo agregar nivel. Fíjense, acá dice ordenar por fecha, luego por. ¿Me entiende? Es como que uno se lo estuviera diciendo en español a Excel, o sea, ordéname por fecha y luego, en forma interna, haz lo propio con las horas. Luego por, marcamos la hora y ponemos de menor a mayor. Cuando hablamos de menor a mayor, recuerden ustedes que las horas, cuando vimos la materia de formato de celdas, el 12 de agosto, ese día vimos que las horas corresponden a números decimales que varían entre 0 y 1, que son mayores o iguales a 0 y menores estrictos que 1. Entonces, entre más grande sea el decimal, más grande es la hora que está representando. Entonces, por fecha, de más antiguo a más reciente, y luego por hora, de menor a mayor.
Hasta ahí, ¿cómo estamos con esta configuración, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Gracias, Julián. Entonces, colocamos a aceptar. Esperamos un poco. ¿Y qué es lo que hizo ahora el amigo Excel? Agarró todo el conjunto de datos y lo ordenó de acuerdo al criterio jerárquico que nosotros habíamos establecido. Entonces yo creo que aquí sale mucho más fácil visualizar lo que uno quería conseguir. ¿Se fijan? 1 de abril, hora, 8:04 AM. ¿Ven? Y las horas ya vamos a las 10 de la mañana, 13:54 como hora de almuerzo, 16:05, 17:30, 19:03. ¿Se fijan? Aquí. Esta parte se las voy a marcar con amarillo para que se vea mejor. Hasta acá llegó el 1 de abril. ¿Y qué es lo que pasó ahora con el 2 de abril? Fijémonos en esto, se los voy a marcar con... Bueno, en realidad no se notó nada de ese verde. Ahí. El 2 de abril del 2015, y se dan cuenta que las horas se resetearon, entre comillas, y han partido desde las 8:06, que fue el momento en el que se cursó la primera llamada de 10 minutos hacia este teléfono que está asociado con esta empresa de telefonía. Después del 2 de abril pasamos al 3. ¿Ven? 2 de abril terminó a las 19:02. El 3 de abril partió a las 8:20 hasta las 18:58. 4 de abril, 8:17 hasta las 18:48. Esa es la cosa. ¿Se fijan? Se ordenó primero por fecha y luego las fechas internamente se ordenaron en base a las horas. Les decía que esto es un ordenamiento jerárquico. Jerárquico tiene que ver con el orden. ¿Ya? Primero, cuando yo hago esto en Excel, le hago clic con el botón derecho, ordenar, orden personalizado. Cuando dice ordenar por fecha, significa que tu primera prioridad es ordenar por fecha. ¿Ya? Y luego por hora, significa que para la primera fecha tienes que ordenarlo por hora en forma ascendente. Pero ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, quieren alterar esto? Da lo mismo ordenar por fecha y luego por hora que ordenar primero por hora y luego por fecha. El rango que resulte será el mismo, ¿no? No, ¿Por qué no, Tomás? porque con la hora primero, independiente de la fecha, ordenaría por hora. O sea, como de las 8 de la mañana hasta las 19:20, por ejemplo. Veamos. Ahora, vemos la fecha. Fija, 8:04, 8:05. El 8:05 se me repitió. 8:06. Por hora está súper bien ordenado. Pero como ustedes pueden ver, aquí me quedó una tremenda ensalada de cosas. No pude ordenar con éxito las fechas. ¿Por qué? Porque resulta que para que este ordenamiento hubiese sido así como hora y fecha, una misma hora tendría que haber estado repetida varias veces para diferentes fechas. Pero ese no es el caso. Y por eso es que esto se ve tan desordenado. Esa es la cosa, muchachos. Entonces, voy a poner ordenar por fecha, agregar nivel, hora. Profe, ¿qué pasa si es que me equivoqué en el orden jerárquico y no sé, quiero borrar este nivel? Bueno, usted lo selecciona, aprieta eliminar nivel y listo. Voy a agregar la hora, aprieto aceptar, ya estamos listos. Consulta, muchacho.
Don Pablo Padilla, muy buenas tardes. ¿Tiene alguna consulta? Sofi, buenas tardes. ¿Tienes alguna consulta? Hola, profe. No, nada. Perfecto. Entonces, nos fuimos con la próxima guía. Les adelanto que la próxima guía es la última que va a entrar para el certamen número 1 de fin de mes. O sea, les van a entrar las primeras 8 guías del semestre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente a nuestra plataforma Canvas, a la parte de archivos, pero en lugar de clase a clase, nos dirigimos a guías en blanco. ¿Por qué? Porque vamos a ver un nuevo material que aún no hemos explorado. Archivo, guías en blanco, guía número 8, referencias estructuradas. Guía 8, referencias estructuradas. Le ponemos descargar, o bien ustedes lo pinchan y apretamos acá en descargar. Ningún problema, Nicolás. Entonces nos descargamos de las guías en blanco la número 8 de referencias estructuradas y le ponemos talento, le ponemos bueno con esta materia que es pero tremendamente útil para todo lo que viene más adelante. ¿Ya? Toda la materia que venga de ahora en adelante, que son tablas dinámicas, funciones de texto, funciones de fecha, funciones de hora y funciones lógicas, todas se nutren en base a las referencias estructuradas. ¿Ya? Esta materia marca el límite entre el Excel básico y el Excel intermedio. ¿Ya? O sea, en el fondo, con esta guía estamos pisando las dos áreas, el área de Excel básico y el área de Excel intermedio. ¿Qué es lo que les puedo adelantar? Que si en el certamen número 1 ustedes se sacan una nota mayor o igual a 6,5, mayor o igual a 6,5, podrán poner en el currículum que tienen un nivel de Excel básico. ¿Ya? Si a fin de año termina el curso con un promedio mayor o igual a 6,6, entonces podrá decir en el currículum que tiene un nivel de Excel intermedio. ¿Ya? Y créanme que las habilidades en Excel son muy bien, son apetecidas y son muy bien pagadas. ¿Ya? Ojo con eso, muy bien pagadas. Así que a ponerle bueno, a ponerlo talento. ¿Qué dice aquí? Ah, la otra vez era un 6,5. Lo que pasa es que un 6,5 es un promedio entero rasca. Archo un 6,5, maestro. Pongámosle un 6,6, pues sea más bonito. ¿No? Bueno, y lo ideal sería que el semestre lo terminaran promedio 7. ¿Ya? Esa es la nota a la que ustedes siempre tienen que aspirar. Siempre estudien para sacarse un 7. Y si no se sacaron un 6,7, bueno, ya confórmense con un 6,5, pero siempre apunten para el 7. Referencias estructuradas. ¿De qué se trata esto? Vamos a hacer una introducción para que ustedes lo puedan comprender
Bastante bien. Vamos con esto. Considera el siguiente rango que muestra las ventas registradas por una empresa durante el primer semestre del año pasado. Acá tenemos los nombres de los trabajadores. ¿Y cuánto fue? Si ustedes quieren que estos trabajadores sean vendedores. Por ejemplo, tenemos a Julio. ¿Cuánto fue lo que logró vender Julio en el mes de enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio? Listo. ¿Cuánto hizo Angélica? ¿Cuánto hizo Carlos? ¿Cuánto hizo Clara? Imagínense, tienen una empresa, tienen diferentes vendedores y cada vendedor va concretando una cierta cantidad de ventas, valga la redundancia, que se traducen en dinero para la empresa. Entonces, cuando el cliente paga, el cajero sabe que ese pago está asociado con la atención que le hizo, por ejemplo, Angélica. Entonces, Angélica aportó con la boleta que está pagando el cliente. Listo. Y así entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y tenemos todos esos rangos. Recuerden ustedes cuando nosotros teníamos que crear nombres en los rangos, ¿se acuerdan de eso? Cuando teníamos utilidad 2012, utilidad 2013, pérdida 2014, balance 2015 y empezábamos a jugar con eso. Bueno, aquí nosotros también podemos crear rangos. Podríamos tener un rango que se llame enero. Por ejemplo, si me dicen cuánto fue la ganancia total que se registró en enero, aquí lo tenemos. ¿Cuánto se hizo en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio? Perfectamente, ¿podríamos hacer eso? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Que nos podamos ir creando, que nos podamos crear 6 rangos. Con las referencias estructuradas, nosotros ya no vamos a necesitar, no nos vamos a ver en la necesidad de tener que crear, por ejemplo, 6 nombres de rango. Nos va a bastar con uno solo. ¿Ya? Y les voy a mostrar cuáles son las bondades que tiene trabajar de esta manera. Trabajar con una estructura de datos que se llama tabla. Rango en Excel no es lo mismo que tabla. Recuerden que un rango, como lo vimos en la clase del día de agosto, un rango es una colección de celdas que no necesariamente tienen que ser adyacentes entre sí, sino que pueden estar repartidas en diferentes partes. Por ejemplo, esto es un rango, este es un conjunto de celdas, esta es otra celda, otra celda, otra celda, otra celda, y podemos tener esas 3 celdas para allá. Todas las celdas que acabo de marcar perfectamente pueden conformar un rango. No hay ningún problema. Pero una tabla tiene que ser una estructura completamente cohesionada. Todas las columnas tienen que ser adyacentes entre sí. Y una vez que nosotros convertimos un rango en una tabla, créanme que se pueden hacer cosas bien interesantes y la escritura de las fórmulas termina siendo, diría yo, bastante entretenido. Vamos con eso. Primero, para convertir un rango en tabla con el propósito de disfrutar de todas las bondades que trae la referencia estructural, tenemos que hacer los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que seleccionar por completo el rango, con los títulos incluidos, con todo. O sea, nos vamos aquí a la primera celda, que es la del nombre. Seleccionamos todo.
¿Y cómo era que se... ¿Alguien se acuerda cómo se seleccionaba por completo un rango con la ayuda del ratón? ¿Cómo, profe? ¿Cómo era que se seleccionaba un rango con el teclado? Control Shift hacia el lado y hacia abajo. Control Shift. Muy bien, Julia. Ahí. Pum. Listo. Completamente seleccionado. Y una vez que usted selecciona el rango, apretamos el atajo de teclado que nunca se les va a olvidar, que es Control T. Así de simple. Control T. Hacemos Control T. Listo. Crear tabla. Esto, por si acaso, es pregunta del certamen. O sea, que en el certamen que les den un rango y que ese rango ustedes lo conviertan en tabla. Eso es pregunta, pero fija. O sea, eso viene, pero sí o sí. ¿Ya? Convertir un rango en tabla es una pregunta que viene, pero que viene de cajón. Bueno, dice crear tabla. Tienen que marcar ustedes la casilla que dice la tabla tiene encabezados. En el 99% de los casos, esta casilla viene seleccionada. En caso que no lo esté, asegúrense de dejarla marcada. Y apretamos aceptar. Listo. Convertir el rango en una tabla. La estructura que les queda tiene un aspecto visual como el que se está viendo en la pantalla. Sí. Sí, profe. Eso es una forma de decir que el rango ya está convertido en tabla. ¿Ya? Pero nosotros podemos necesitar que esta tabla tenga la apariencia visual del rango original. Recordemos que originalmente el rango era esto. Era una cosa como fome. Fondo blanco, letras negras y sería todo. Pero queremos ahora que la tabla tenga la misma estructura. O sea, no quiero que se me vea así. ¿Cómo lo hacemos? Primero, quiero que sepan ustedes, chicos, que las tablas en Excel son ciudadanos de primera categoría. ¿En qué sentido? Que las tablas son tan importantes que tienen hasta un menú propio. ¿Ya? Miren, pinchen dentro de la tabla, por ejemplo, alguna celda que esté en celeste, para que sea más fácil ubicarlo. Cualquiera, la que ustedes quieran. ¿Ya? Luego, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan instalado, van a encontrar un menú en la parte superior que va a decir diseño de tabla. ¿Lo tienen ahí? Diseño de tabla. Tenemos acá entonces el diseño de tabla. Y cuando ustedes hacen clic ahí, ustedes van a tener acceso a todas las opciones de las tablas. ¿Ya? A las tablas no se les coloca nombre, por ejemplo, con el botón derecho, definir nombre. No. Las tablas se les coloca nombre en el menú que ellas tienen. ¿Por qué? Porque las tablas son bacanes. Las tablas tienen ese poder. Profe, ¿cómo hacía eso? ¿Qué cosa? Para ver el diseño de tabla. Simplemente hay que seleccionar una celda cualquiera. Por ejemplo, elijamos una celda en celeste, cualquiera. Y luego, en la cinta de arriba, te fijas que tenemos archivo, inicio, dibujar, fórmulas, datos, ayuda, y la última se llama diseño de tabla.
Ah, y ahora me sale. Obvio, bueno. Diseño de tabla. Y ese es un menú especial que se habilitó para las tablas. Entonces, me gustaría, esto es pregunta de certamen, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, cambiarle el estilo visual a la tabla. Ah, ya. ¿Y cómo se le cambia el estilo visual? Les voy a ir encerrando, vamos a ir haciendo algunos dibujos para que ustedes lo vean, pero bien clarito cómo es la cosa. Aquí. Ustedes van primero a diseño de tabla. Luego, marquen donde dice estilos rápidos. ¿Ya? Nos vamos a diseño de tabla y luego seleccionamos en estilos rápidos. ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Dependiendo de cómo sea la resolución de pantalla de su computador, es probable que les aparezca un icono de este tipo o bien que ustedes vean una cosa como esta. ¿Sí o no? Sí, profe, a mí me sale la segunda opción. Aparece ya como todo desparramado, ¿cierto? Independiente de cómo se les vea, la cosa es que igual van a tener acceso a este menú. De una forma o de otra, igual nomás se va a poder. Entonces, el estilo visual que nosotros vamos a utilizar es el estilo claro ninguno. ¿Cuál es ese estilo, profe? ¿Cuál es el estilo claro ninguno? El estilo claro ninguno es el siguiente. Aquí arriba, donde dice claro, fíjense que si yo coloco el ratón por encima, va a decir ninguno. Por eso se llama claro ninguno. Van al título que dice claro, bajamos una y dice ninguno. Y ahora hacemos clic. ¿Ya? Recuerden que estamos en diseño de tabla, estilos rápidos, ponemos claro ninguno. Así de simple, claro ninguno. Perfecto. Voy a borrar todos los dibujos. ¿Qué es lo que hemos conseguido con? Si alguien quería consultar algo. Yo, profe, es Tomás. que no me sale ese formato de claro ninguno. ¿Seguro? A ver, Tomás, Sí. hagamos una cosa. Te voy a convertir nada menos que en coanfitrión de la clase. Ya, profe, me conecto del computador que estoy conectado desde el celular. Ya, conéctate nomás y cuando te vuelva a ingresar te hago coanfitrión. Ok. Vaya nomás. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Aquí, esto se vio aquí como estilo visual claro ninguno. Vamos a hacer aquí que Tomás sea coanfitrión. Tomás Aguilera, aquí está. Ah, es que aquí tengo dos Tomás Aguilera. Tomás, ¿podría encender el micrófono desde el computador, por favor? Para saber ahí en qué... Ahí sí, profe. Ahí sí, ya. Sí. Ya, Tomás. Atento. Si tiene algún material prohibido ahí abierto, es el mejor momento para cerrar ventanas porque su computador va a quedar expuesto. Cierra cualquier cosa que tenga abierta. Y ahora, Tomás, necesito que compartas tu pantalla, por favor. Ok. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Tomás, haz clic en la zona, en alguna celda de color celeste, por favor. Un clic en cualquier celda de color celeste. Ya. Tomás, de hecho, el menú de diseño tú lo tienes. Mira, aprieta ahí donde dice herramientas de tabla. Tú lo tienes escrito con un verde más oscuro. ¿Dónde, profe? Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Sube. Ahora tírate para la derecha. Derecha, derecha. Sigue con la flecha. Sigue con... Acá. Aquí está, pues, maestro. ¿Ves?
Ya. Lo que pasa es que, como te decía Tomás, esto depende de la versión de Excel que uno tenga instalado. Entonces puede Ya. ser que se te vea más oscuro. Entonces, estilos de tabla, claro, Acá está. ninguno. Exactamente. Estaba perdido, profe. No, está bien, sí. Apriétalo nomás, con confianza. Ahí sí. Ok, ahí está muy Muchas bien. gracias, profe. Listo, Tomás. Puede ser que a varios de tus compañeros se les vea de la misma manera, entonces Sí. igual es bueno ir mostrando estas situaciones. Muchas gracias, profe. Por nada, Tomás. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces compartiendo amenamente la pantalla. ¿Cómo estamos hasta ahora, chicos? Con la conversión del rango en tabla y con la asignación del estilo visual. ¿Alguna consulta, algún paso que no se haya entendido antes de proseguir con el resto? A ver, preguntémosle a alguien. Margarita, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Alguna consulta? Con Lisandro. Buenas tardes. ¿Tiene alguna consulta? Eh, Yuking, buenas tardes. ¿Tienes alguna consulta? Hola, profe. No, nada, todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos tener un libro de Excel, un archivo, que puede estar pero plagado de rangos que los quiera convertir en tablas, ¿cierto? Perfectamente podríamos tener 10 tablas dentro de un archivo. Y me gustaría que todas las tablas queden con el mismo formato visual. ¿Ya? Entonces, la idea es que yo no esté haciendo ese proceso de una por una, sino que yo le hago el cambio a una y quiero que todas se vean de la misma forma. Más que nada para ahorrar algunos segundos. ¿Se puede hacer eso en Excel? Se puede. Vamos acá a cualquier celda de la tabla. Seleccionan aquí un número cualquiera. Vamos nuevamente al menú Diseño de tabla. Es aquí donde nosotros nos entendemos con la tabla. ¿Ya? Vamos a Diseño de tabla. Ponemos estilos rápidos. Diseño de tabla, estilos rápidos. Es exactamente la misma parte a la que nosotros fuimos en el paso anterior. Pero con la diferencia que ahora ustedes ven que el estilo claro ninguno está aplicado. ¿Por qué? Porque se puede apreciar que hay un marco de color gris que envuelve claramente donde dice claro ninguno. Pero ahora vamos a hacer este truco. Nos vamos al claro ninguno y hacemos un clic con el botón derecho del ratón. Listo. Y nos vamos acá, a donde dice establecer como predeterminado. ¿Ya? Establecer como predeterminado. Así nomás. Así nomás nos vamos. Establecer como predeterminado. Ustedes ven que cuando se aplicó esto, botón derecho, establecer como predeterminado, se dan cuenta que Excel no generó ninguna ventana de confirmación, así como, oh, sus preferencias fueron guardadas con éxito, aceptar. No dice nada. ¿Ya? Pero créanme que después, cuando hagamos la conversión de otro rango en tabla, ustedes van a poder apreciar muy bien la manera en cómo esto se va a presentar. Y ahora viene la etapa en la que nosotros le damos un nombre a la tabla.
Ah, profe, pero es que cuando yo tengo un rango, no sé, pues aquí voy a poner un 12. No sé, tengo ese rango, era botón derecho, definir nombre y listo. Aquí, botón derecho. Ah, ¿y qué pasó acá? Mire, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada, chicos? Por una razón muy simple. Las tablas son elementos tan bacanes, son tan importantes, que la definición de su nombre no se hace con el botón derecho, ni yendo acá a fórmulas, definir nombre, no. No están para esas cosas. Las tablas se bautizan acá, mira. En el menú de las tablas. Se fijan, ya es tercera vez que vamos para allá. La primera vez era para el estilo visual. Después era para hacer que el estilo visual quedara como predeterminado. Ahora, la tercera vuelta que nos damos con el menú, nosotros nos vamos a dirigir, solo nos vamos a dirigir, muchachos, a esta zona específica que voy a apuntar disimuladamente con varias flechas. Ahí. ¿Ya? Nombre de la tabla. Es ahí, en esta parte, en donde nosotros le vamos a colocar un nombre a nuestras tablas. ¿Correcto? En esa zona se le coloca el nombre a la tabla. En ninguna otra parte más. ¿Ya? O sea, igual sé que exageré un poco con la colocación de las flechas. Estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero simplemente para indicar de que en esa esquina se coloca la cosa. Bueno, ponemos borrar. Yo voy a poner borrar todos los dibujos aquí para que no se nos contamine tanto este espacio. Y aquí fíjense en esto, nombre de la tabla, tabla 1. ¿A usted le aparece como nombre de la tabla 1? Sí. Dice tabla 1. Ahora, tabla 1 es un nombre que sugiere Excel. ¿Ya? A Excel le gusta el nombre de tabla 1. Si existiera una tabla 1, esta se llamaría tabla 2. Pero, para nosotros como usuarios de Excel, tal vez tabla 1 es un nombre que no indica absolutamente nada. No tiene ninguna relevancia. ¿Qué es lo que es tabla 1? Piensen ustedes que en algún momento le podrían compartir. Obviamente eso no lo tienen que hacer en el certamen. No van a estar ahí pasándose los archivos. Pero si uno, por ejemplo, en el trabajo le comparte a un compañero una planilla y ustedes hicieron la conversión del rango en tabla, y y el compañero ve que ese rango se llama tabla 1. Compañero no va a tener pero idea de lo que ustedes están hablando. Capaz que ni uno mismo entienda qué rayos es eso de tabla 1. Esto es pregunta de certamen, chicos. ¿Ya? Les voy a soplar 3 puntos del certamen. Primero, convertir un rango en tabla. ¿Se acuerdan? Se selecciona todo, hacemos control T, decir que la tabla tiene encabezado, apretamos aceptar. Segunda pregunta, asignale el estilo visual, claro, ninguno, estilo rápido, está listo. Y tercera parte, póngale un nombre a la tabla. Si le ponen tabla 1, eso va a estar malo. ¿Por qué? Porque tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 45 es un nombre que no dice ni representa absolutamente nada. No tiene ninguna importancia, ninguna relevancia. Se llamó tabla 1 nomás. Pero si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, a ver, ventas primer semestre, simplemente para ser congruente con lo que dice el enunciado. Pongo aquí ventas, guión bajo, primer semestre.
Ventas primer semestre. ¿Y cómo se termina de colocar el nombre a la tabla? Ustedes apretan Enter y listo. Así de fácil. Así de fácil. ¿Qué podría suceder? Que alguien diga, oiga, profe, ¿sabe qué? Tengo ventas del primer semestre, pero resulta que me equivoqué en el nombre de la tabla. ¿Se acuerdan ustedes que cambiarle el nombre a un rango era una cosa tremendamente engorrosa? Por ejemplo, si yo tengo este rango, le coloco nombre, le pongo cualquier cabeza de pescado, tenía que ir a fórmulas, administrador de nombre, selecciono el nombre que me da problemas, lo elimino, le doy a aceptar y después lo creo de nuevo. Con las tablas, ese problema desaparece por completo. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes van a diseño de tabla, ¿ven? Solamente diseño de tabla. Nombre de la tabla, aquí por ejemplo, voy a poner, por decir algo, ventas del primer semestre. Como que le quiero incorporar un poquito más del nombre. Listo. Hace el cambio, aprieta Enter y ya estamos. No tienen que hacer ninguna otra cosa más. ¿Cómo estamos hasta ahora con lo de las tablas, muchachos? Bien, profe. ¿Se va entendiendo Todo la bien, idea? profe. Muchas gracias. Hacemos control T, convertimos el rango en tabla. Bueno, y ustedes dirán, ¿y esta cosa ¿para qué me va a servir? Les voy a hacer una demostración así más o menos rápido de esto. Imagínense que yo quiero calcular el total de las ventas del mes de abril. Vale decir, quiero hacer la suma de toda esa columna. ¿Cierto? Si yo quiero hacer eso, escribo igual suma. Y donde dice número 1, número 2, número 3. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho la semana pasada los nombres de estos rangos de utilidades, de pérdida, de balance? ¿Se acuerdan que fuimos columna por columna poniéndole el nombre a cada una de ellas? Hicimos 9 nombres de rangos. Un nombre por cada columna asociada con un año, y eso es ligado a su vez con que si era una utilidad, una pérdida o un balance. Pero cuando nosotros trabajamos con tablas, piensen ustedes que una tabla puede tener, ¿se acuerdan que Excel tiene 16.384 columnas cada hoja? La tabla perfectamente puede tener 14.000 columnas. ¿Ya? Y si para mí es cómodo trabajar con nombres de rango, ustedes comprenderán de que no puedo estar bautizando uno por uno. Tiene que haber una forma más rápida, más eficiente y más inteligente también, ¿por qué no decirlo?, para poder crear nombres. Entonces, pongo suma. Lo único que ustedes se tienen que acordar, chicos, es del nombre de la tabla que contiene esto. ¿Ya? Solamente se tienen que acordar del nombre. ¿Cómo se llama la tabla que acabamos de crear? Ventas primer semestre. Mediante primer semestre. Obviamente que, ¿se acuerdan que les decía que el nombre de un rango tiene que ser como clarito con respecto a lo que señala? ¿Ya? Bueno, la tabla pensemos que está englobando a varias columnas. Entonces, es una tabla que me habla de las ventas del primer semestre. Si ustedes le pusieron ventas del primer semestre o ventas primer semestre, está bien, ¿ya? En eso no me voy a poner así como muy nazi, ¿ya? Pero no le pongan tabla 1, porque tabla 1 es un nombre que no dice absolutamente
absolutamente nada. Perfecto. Empiezo a poner aquí ventas primer semestre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hago para terminar de completar el nombre de la tabla? Tab. Apretamos la tecla Tab. El tabulador. Profe. Listo, tabulemos. Pum. Y fíjense lo que acá, fíjense por favor en lo que acaba de suceder. Resulta, ¿ya? Que cuando puse ventas primer semestre, esto no es necesario que usted lo haga, se dan cuenta que toda la tabla, todos los datos de la tabla quedaron en color celeste. ¿Se dan cuenta? Pero ahora lo que yo quiero hacer es apuntar específicamente a una columna de esa tabla. Recuerden, lo único que tienen que saber ustedes es el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben el nombre de la tabla y después quieren dirigirse a una columna en específico de ella, ustedes tienen que abrir el paréntesis de corchete. Recuerdan ustedes que en la clase de este martes, cuando estábamos viendo el caso B de cálculo de porcentajes, les decía que no es lo mismo el paréntesis redondo que el de corchete y que el de llaves, ¿no? Paréntesis de corchete, que es el que acabo de escribir ahora, se utiliza para trabajar en el ámbito de la referencia estructurada. A lo mejor el martes no se comprendía muy bien el tenor de esa observación, puesto que la referencia estructurada la estamos viendo 2 días después. Listo. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Fíjense que se abrió este simpático menú. ¿Qué es lo que me va a mostrar hacia abajo? Ojo, que eso de los paréntesis con los puntos suspensivos es un símbolo, ¿ya? Que tiene que ver con la versión de Excel en la que estamos trabajando, ¿ya? Así que no se asusten si es que les aparece algo distinto al lado. Me interesa apuntar al mes de abril. Ustedes pueden empezar a escribir abril, como lo harían siempre, o bien con las flechas, van hasta el mes de abril y apretamos tabulador. Y ahora ustedes no se les puede olvidar, una de las reglas de oro de Excel. ¿Se acuerdan que les decía? Paréntesis que abren, paréntesis que tienen que cerrar. ¿Cuántos paréntesis tenemos abiertos hasta el momento, chicos? 2. ¿De qué tipo son los paréntesis? Tenemos un paréntesis redondo, que es el que viene después de la palabra suma, y tenemos un paréntesis de corchete que viene después de la palabra semestre. Bueno, si yo ya abrí el paréntesis de corchete, ahora corresponde cerrarlo. Fíjense, nada más he terminado de cerrar el paréntesis de corchete para que solamente la columna de abril me quedara seleccionada. ¿Se dan cuenta? Lo que hacen las tablas es inducir un espacio de nombres. Es que miren por favor que son bacanas las tablas. Inducen un espacio de nombres. Venta de primer semestre, abril. Ahora voy a cerrar el paréntesis de la suma. Aprieto Enter y aquí tenemos entonces todas las sumas del mes de abril. ¿Qué les parece? Me basta y me sobra con haber creado un nombre para la tabla. Y una vez que yo creo el nombre de una tabla, no tengo nada más que hacer. Solamente me preocupo de seleccionar el nombre el título de la columna y ya está. ¿Cómo estamos hasta ahora, muchachos? Perfecto, profe. Qué bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Fíjense en lo siguiente. Los títulos en una tabla, las tablas son súper bacanes, son espectaculares, pero también
la estructura plantea ciertas exigencias al usuario para poder manipularlas con éxito. Los títulos de las tablas tienen que ser diferentes entre sí. O sea, yo no puedo tener una columna, dos columnas que se llamen marzo. No, tiene que haber solamente una. Miren lo que voy a hacer un pequeño experimento para que ustedes lo vean. Cuando yo estoy en la última columna, que es de junio, basta con que yo me coloque al lado de este título, escribiera, por ejemplo, marzo, aprieto Enter, y automáticamente se dan cuenta que marzo quedó con el mismo estilo visual de las demás, y fíjense en esto. Tal vez este detalle no se había alcanzado a ver con claridad cuando lo creé. Mira, estoy acá en el mes de junio, en la última celda de la tabla. Se alcanza a apreciar que en la esquina inferior derecha aparece este símbolo. Este símbolo que parece así como un tope de goma, ¿ya? Ese símbolo nos permite a nosotros expandir las tablas. Las tablas no solamente inducen un espacio de nombres, ¿ya? Que están dados por los títulos de las columnas, sino que además las tablas tienen la capacidad de poder crecer en forma dinámica para la izquierda o para la derecha. También se pueden contraer, ¿ya? Otra cosa con respecto a las tablas. Los títulos de las columnas, ¿se acuerdan que les decían que podían, que tienen que ser distintos entre sí? ¿Ya? Pero en los títulos ustedes pueden incluir espacios en blanco, pueden colocar toda clase de símbolos, pueden usar ñ, pueden usar tildes, pueden meter corchetes, pueden hacer lo que quieran con los títulos, siempre y cuando los títulos entre sí sean distintos. Fíjense, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Voy a agregar una columna y lo voy a poner en marzo. Para agregar una columna a la tabla, es fácil ver de que junio es la última celda, ¿cierto? Es la última columna, porque es la última que está con gris. Al lado de junio voy a escribir marzo. Y miren lo que va a pasar. Aprieto Enter y automáticamente Excel a esta columna le cambió el nombre. Fíjense, yo le puse marzo, aprieto Enter y me dice marzo 2. ¿Por qué me dice marzo 2? ¿Por qué creen ustedes? A ver. Porque no pueden haber dos columnas con el mismo nombre. Y hay una que se llama marzo, ¿cierto? Ah, entonces, ¿qué pasa si yo le pusiera mayo? Mayo 2. Ah, me está leseando esta cuestión. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque resulta que ya teníamos una columna que se llama mayo. ¿Ya? Ningún problema, Lisandro. Ahora, voy a hacer una columna y lo voy a poner julio. Ustedes estamos de acuerdo que he creado una nueva columna. ¿Ya? Aquí esto no lo hagan. Lo voy a poner, vamos a generar números aleatorios nomás para poder darle más realismo al ejercicio, entre 1.500.000 y 7 millones. Listo. A ver. 1.500.000. 15 y 70 por... Ahí está. Entonces, aquí hemos creado números aleatorios y los tenemos por acá. Le damos aquí. Aquí tenemos todas las ventas de julio, que igual son, pero súper generosas, como ustedes pueden apreciar. Y supongamos que yo quiero calcular el total de las ventas de julio. Ah, pero resulta, profe, que la columna julio no existía. ¿Ya? Calmado. No hay ningún problema. Voy a escribir suma, ventas del primer semestre. Esto es para hacerle una demostración. ¿Se dan cuenta que pongo ventas del primer semestre y automáticamente toda la tabla quedó marcada en celeste, incluyendo a esta nueva columna que agregué?
abro corchete y miren por favor lo que aparece al final. Ahí aparece el nuevo mes, el mes que acabamos de crear. Listo. ¿Se dan cuenta? Las tablas son estructuras dinámicas. Me basta un nombre y puedo crear todos los nombres que yo quiera. Otra cosa que es muy importante de las tablas. Fíjense que aquí dice ventas del primer semestre. Imagínense que yo voy al menú de las tablas, le cambio el nombre, le pongo ventas primer semestre. Le borro el del. Preto Enter. Y fíjense en la fórmula. Ventas primer semestre. ¿Se dan cuenta? La referencia al nombre de la tabla cambió sola. Aquí en vez de julio, lo voy a poner, por ejemplo, mes de julio. Mes de julio. Solamente para que me quede más grande el nombre, ¿no? ¿Ya? Y miren lo que acaba de pasar. Doble clic. Venta primer semestre. Y miren, mes de julio. O sea, eso quiere decir que ustedes le pueden cambiar el título a la tabla cuando se les dé la gana. Mes de julio. Le voy a poner, por ejemplo, funcionará, por ejemplo, si en el título de una tabla le coloco un emoji. ¿Funcionará o no? A ver, voy a activar aquí el teclado de los emojis. Le voy a poner mes de julio y le vamos a colocar. Ya le voy a colocar ese mono que está así como asombrado. A ver si es tan bacán. Miren, mes de julio. Por poner algo simpático nomás, chicos. Vamos a agrandar. Ahí está. Es capaz de tomarlo, ¿no? Miren, 803 millones. Oh, miren qué bacán el Excel. ¿Se dan cuenta, no? O sea, no sé si están así como flipando con esto, pero miren. Le podemos colocar hasta emojis a los títulos de las columnas. ¿Qué les parece? Y pueden cambiar los títulos cuando se les dé la gana. La única restricción es que los títulos no pueden estar repetidos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, Como, profe. Está bien. así como que ustedes vayan viendo más o menos todo el potencial que tienen, todo el potencial que tienen las tablas. ¿Ya? Pero también con las tablas hay otras cosas que se tienen que decir con respecto a ellas. Cuando ustedes crean una tabla, resulta que en los títulos, por defecto, o sea, cuando en informática se dice por defecto, es para referirse a cómo vienen las cosas de fábrica. Ustedes terminan de crear la tabla y fíjense que en los títulos van a aparecer estos cuadrados. Estos cuadrados. Estos cuadrados son herramientas tremendamente poderosas. Resulta que aquí en estos cuadrados ustedes pueden hacer esto. Ustedes lo pinchan y miren, y me da la opción de poder ordenar los rangos. Profe, Eso. ¿Sí? ¿cuánto queda para la clase? ¿Ah? Si está ¿Cuánto queda? aburrido, quedan 13 minutos, Ronald. Oh, profe, ¿no le gustan los partidos? Está jugando Chile. No, no, no tenía idea. No tenía idea, ¿Cómo no, Ronald. no sabía? No, no tenía idea. Puta, Honest- profe. honestamente. Pero, Encima, Ronald, si quieres ir a ver el partido, ningún no, no, problema. sí O está sea, bien, está bien. No, ¿eh? encima no hicieron un gol los colombianos. Nos hicieron un gol los colombianos. Chupa, Sí, ¿y dónde están jugando? en Colombia, Barranquilla, En, creo. en Colombia. Tarales, ¿eh? Sí, ya, profe, nos vemos. Ahí nos vemos, ahí nos vemos, Ronald. Bueno, ojalá Ya, que chao. ahí nos vemos, Ronald. Nos vemos, profe. Buena suerte. Eso sí, eso sí.
Así nomás con la cosa, muchachos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Se me fue toda la onda. Se me fue toda la onda. No, ya. Ustedes están en los títulos de la tabla, aprietan aquí en el cuadrado y tienen la posibilidad, por ejemplo, de ordenar, de hacer filtros, de buscar cosas. ¿Ya? O sea, las tablas incorporan todas esas funcionalidades de una sola de golpe. Y además, les quiero enseñar a distinguir cuando nosotros estamos dentro de una tabla y cuando estamos fuera de una tabla. A ver, por intuición, ¿cómo sabrían ustedes si es que esta celda que marqué con amarillo está dentro de la tabla o está fuera de la tabla? Dentro, Ya. ¿Y por qué dice que está dentro de la tabla, Tomás? porque está dentro del rango. Ya. ¿Y cómo sabes tú que está dentro del rango? Porque definimos el rango hace unos minutos. Es como, hay cosas, no sé si te ha pasado, pero hay cosas que en la vida parecen difíciles de explicar, porque Ya. es como intuitivo, ¿cierto? Es como, está claro que está dentro, ¿ya? Sí, Pero Excel lo que necesita son criterios para saber si es que estamos dentro o estamos fuera. La mejor forma de saber si una celda está dentro o está fuera es la siguiente. Mira, voy a hacer un clic acá, en esta celda, y le voy a poner una letra X. Esa celda es la que dibujé la letra X. ¿Está dentro o fuera de la tabla? fuera. ¿Y por qué está fuera de la tabla? O sea, ¿en qué me baso yo para decir que está fuera? Yo me basaría que está en blanco. En cambio, adentro, como que se ven las líneas. Ya, pero, por ejemplo, esto no es por querer llevar la contra, pero aquí perfectamente yo le podría quitar los bordes y, por ejemplo, esta celda de los 60 millones la puedo dejar en blanco. Esta celda que acabo de pintar con amarillo para que se distinga mejor, ¿está dentro o fuera de la tabla? Está adentro. Pero delante me acaban de decir que estaba fuera, que una celda estaba fuera por el solo hecho de que estaba en blanco y sin bordes. Pero ahora la celda está en blanco, no tiene bordes, pero está dentro. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Entonces no es necesario que esté dentro del rango para que sea parte de la tabla. Tiene que estar dentro del rango de definición de la tabla. Ahora, Ay, para que esto no suene así como enredado, miren, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a poner todos los bordes, vamos a restituirlo. El método infalible, para que ustedes sepan si una celda está dentro o está fuera de una tabla, porque esto es importante para cuando tengamos que hacer fórmulas que relacionen celdas internas de una tabla o fórmulas que afecten a una columna de la tabla. ¿Ya? Para saber si estoy llamando desde afuera o desde adentro. Miren, pinchen una celda cualquiera que tiene números, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Voy a poner esta. Fíjense, en su Excel, en su computador, ¿alcanzan a ver el menú que dice diseño de tabla? ¿Les aparece ahí, no? Al final. Sí. Si ustedes logran ver el menú diseño de tabla, significa que la celda forma parte de la tabla, o sea que está en el interior. Si yo voy a esta celda, también sigue apareciendo el menú. ¿Qué pasa si yo pincho en esta celda? Ustedes ven en la parte superior que diga herramientas de tabla y diseño de no, tabla. No les no sale aparece. nada. Ya, No. y si no sale, significa que la celda en la que yo estoy parado actualmente está afuera de la tabla. Así de simple. O sea, si yo veo el menú, significa que eh, estoy dentro de la tabla, y si no veo el menú, quiere decir que estoy fuera. Por ejemplo, voy a pinchar en la celda que dice Clara. Aquí está.
Y cuando pincho en Clara, en el nombre de la vendedora, ¿me aparece el menú de diseño de tabla y toda la cosa? Sí, profe. Y como aparece, significa que la celda en que aparece escrito el nombre de Clara está dentro o está en el interior de la tabla. ¿Se dan cuenta? Es, pero súper, súper fácil identificarlo. Buena consulta, muchachos. Buena consulta. Oye, ¿cómo va el partido de Chile? Anularon el gol del otro. Ah, saltamos al tiro para responder. Ya, ¿cómo estamos con la materia, muchachos? ¿Alguna consulta? Yo ninguna, profe. Ya. Vamos a la hoja de la estructura, mejor será. ¿Qué tenemos acá? En la corrida de arriba tenemos la zona de los encabezados de los títulos. ¿Ya? En el contexto de las tablas, cada uno de los títulos recibe el nombre de campo. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo, por ejemplo, un campo que se llama nombre, un campo enero, febrero y así. Y cada una de las filas se llaman registros de la tabla. Vamos a la hoja de referencia de estructura. Con las tablas nosotros podemos hacer dos tipos de fórmulas. Podemos hacer fórmulas que afecten a la composición interna de una tabla o podemos hacer fórmulas que afecten a la composición externa de ellas. Las diferencias entre una y otra las vamos a ver en la clase del próximo martes. Por su atención, muchas gracias. Y hemos finalizado la clase del día de hoy. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe, que Profe, esté bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. computador. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, chicos. Que les vaya muy Profe. bien.